Lo que se reveló hasta ahora no fue el final. Continuamos con The Search of Satan, parte 3. Las restricciones son una forma de tratamiento muy seria para proteger a un paciente, y aún así, estos pacientes a menudo eran mantenidos bajo restricción durante largos periodos de tiempo, a veces para satisfacer. Recopilación de información de la doctora Peterson. Ella intentaba hacer que surgieran diferentes alter egos mientras este paciente estaba atado. Y a menos que estos pacientes manifestaran esos alter egos, permanecían en restricción durante 8 o 16 horas seguidas. El personal de enfermería estaba dividido y consternado. Realmente estábamos en medio de un dilema ético. Había mucha hostilidad por parte del psicólogo y el psiquiatra. También se hablaba mucho sobre las enfermeras. Decían que la razón de tanto conflicto era porque las enfermeras simplemente no podían, entre comillas, entender lo que estaba pasando. Así que la creencia era que si solo nos educaban más, entenderíamos todo. La doctora Peterson escribió en una carta al administrador del hospital: ninguna educación puede ocurrir con enfermeras que todavía viven en la Edad Media. Quedó muy claro para las enfermeras que si nos oponíamos habría represalias, y esas represalias serían un traslado fuera de la unidad, una degradación y en algunos casos incluso un despido. Y eso generó un efecto muy intimidante. La gente tenía miedo de oponerse, y aún así lo sabían. Estas enfermeras sabían que tenían que objetar, porque temían violar su ley de práctica de enfermería. No sentí que realmente pudiera vivir conmigo misma, güey. El tipo de cosas que veía que le sucedían a estos niños me hacía sentir como si les estuvieran robando su infancia. Dr. Peterson presentó una denuncia por abuso infantil contra Mary ante el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois, alegando que Mary había denunciado haber aplicado descargas eléctricas a su hijo y haber abusado de él en diferentes lugares del país. En cuanto a Ryan, el Dr. Peterson escribió: se considera que Ryan es un joven altamente programado como un MPD polifragmentado, que tiene programas para suicidio, homicidio y retorno al culto. Ryan tenía 10 años en ese momento. No lo vi los últimos días antes de que se fuera, pero hace poco me enteré de que, después de irse, fue a una institución para personalidades múltiples. Y fue muy desalentador para mí escuchar esa historia. Me sorprendió mucho porque pensé que él había salido del hospital, ya que era uno de los pocos afortunados que había escapado. La institución en la que el Dr. Peterson remitió a Ryan estaba de vuelta en Chicago, al lado del complejo hospitalario Rush, donde su madre había sido hospitalizada por primera vez. Ryan no fue el único niño tratado por trastorno de personalidad múltiple y abuso relacionado con cultos. Los dos hijos de Patty Burgess, Mikey y John, habían pasado casi 3 años bajo el cuidado del Dr. Brown en el Rush. Los niños fueron internados en el hospital porque me dijeron que el trastorno de personalidad múltiple tenía una predisposición genética y que los niños definitivamente desarrollarían el trastorno de personalidad múltiple y que, al tenerlos en un hospital de enseñanza, podrían observar cómo se desarrollaba, detectarlo y tratar a los niños de inmediato. John fue hospitalizado primero a los 5 años y fue diagnosticado rápidamente con trastorno de personalidad múltiple. Ahora, todos los detalles importantes están realmente contenidos en esta pequeña Biblia. ¿No fue eso realmente gracioso? Dime, Bob. Maureen Gannon era la maestra requerida por el Estado en la sala de niños. Ella pasaba varias horas con John todos los días. Dijeron que John tenía TTM. Correcto. Dijeron que John tenía una personalidad múltiple, que tenía un trastorno de personalidad múltiple. ¿Tuviste eso? No, no vi eso. Pero sentí que eso era una falta de mi propia formación. No me formé como psiquiatra, y cuando hablaban de las distintas personalidades y de las sutiles diferencias entre ellas, no las veía. Ahora bien, ¿qué es eso para una enfermera? No podría haberte dicho la diferencia. No podría haber señalado y dicho, esta era esta personalidad y esta era aquella personalidad en ningún momento. A ti básicamente te pareció igual. Parecía un niño.
El hijo menor de Patty, Mikey, fue hospitalizado 7 meses después de su hermano. Doctor Brown estaba muy preocupado por el primer Halloween que se acercaba en 1986. Nos dijo que a menos que Mikey estuviera en el hospital, corría peligro mortal. Luego, Mikey fue ingresado de urgencia en el hospital. Tenía 4 años. Patty y sus hijos, que estaban alojados en diferentes partes del hospital, se reunían en sesiones de terapia. Patty las recuerda como las sesiones de las calcomanías. Se suponía que yo debía hacer todo lo posible para animar y apoyar a los niños a contar esos secretos asquerosos. Y mientras más secretos asquerosos lograban contar, más calcomanías recibían ese día. Así que los niños también estaban bien motivados para hacer esto. Extractos de las notas del psiquiatra infantil. John habló sobre haber sido amenazado con que alguien de su familia sería asesinado si no obedecía las órdenes. 2 calcomanías. ¿Y otra más? John relató un incidente en el que una mujer negra fue capturada por la secta y estrangulada hasta la muerte. Después, la víctima fue asada a la parrilla. 3 calcomanías. En este juicio en California, donde el doctor Brown testificó como testigo experto, utilizó un ejemplo de una de las sesiones de calcomanías de John para recalcar la validez del abuso satánico de niños. Tuve un niño que apenas tenía 5 años. Me hablaba de cómo es clavarle un cuchillo a alguien en el abdomen y deslizarlo hacia abajo, y cómo los intestinos salen disparados. Simplemente se salen. ¿Y a qué huele eso? La conversación ese día giraba en torno a que John le abría el estómago a este hombre. Y el doctor Brown le sacaba a John algunos detalles sobre cómo sucedió esto. ¿Cómo fue? Y John contó cómo él tomó ese cuchillo y se lo clavó a ese hombre, y cómo lo cortó y cortó al hombre, y cómo el estómago se abrió de golpe, y cómo olía horrible. En la descripción de eso, habiendo hecho cirugías yo mismo, sé lo que es abrir el abdomen. Y si la anestesia no se realiza correctamente y el relajante muscular no se realiza correctamente, eso es exactamente lo que sucede. Y aquí hay un niño de 5 años que puede describirme algo que yo sé y lo entiendo perfectamente hasta donde puedo. Los niños regresaron a la Milad, recibieron sus calcomanías ese día, y John recibió calcomanías adicionales porque hizo una muy buena historia aquí. Y le dije a notar, Brown, dije, espera un minuto. ¿Sabes? Al escucharlo, sé que no es real. Porque sé que es una escena de una película de Star Wars donde Luke Skywalker abre en canal a la bestia que estaba montando. Y todas las tripas se derraman y huele realmente terrible. Pensé que olían muy mal por fuera. Y cuando escuché a John contarlo, supe que me estaba contando la historia de la película. Pero el doctor no lo quería creer. ¿De dónde aprende un niño de 5 años sobre esto? ¿Cuántos niños de 5 años entran a quirófanos? De todos los miembros de la familia Burgess, solo el padre del niño, Michael, no se pensaba que estuviera involucrado en el culto. ¿Qué opinaste de todo esto? Bueno, hasta donde puedo determinar por lo que Patty dijo y lo que dijeron los doctores, se suponía que Patty estaba entrenando a los niños, participar en actividades de culto y luego, en algún momento futuro, asumir, supongo, un papel de liderazgo en este culto. Y Cuando entraron por primera vez al culto, poco después de nacer, supuestamente fueron entrenados, incluso cuando eran bebés pequeños, para hacer este tipo de rituales satánicos, para cometer asesinatos, para matar a otros niños. Se supone que fueron entrenados para hacer todo eso, pero ¿cómo podría eso? haber pasado si tú no sabías. Eso es lo que me tenía confundida. Y ya sabes, a medida que las cosas empezaron, ya sabes, entrando en una rutina regular de cada semana, cada día, surgía un nuevo recuerdo. Después de mi shock y horror inicial, y realmente miedo, porque temía por la vida de mi familia, se volvió cada vez más difícil creer todas las cosas que supuestamente habían pasado.
¿Alguna vez me lo preguntaste, doctor? ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Por qué? No había pruebas. Por supuesto, esas eran las preguntas. ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué la policía no interviene en esto? Y la respuesta, por supuesto, fue que estaban reuniendo pruebas para poder entrar en ese culto tan secreto y peligroso. Y que había gente que, ya sabes, se había infiltrado de incógnito y había sido asesinada o incluso había terminado siendo absorbida por el propio culto. Y que estaban reuniendo pruebas para poder hacer algo al respecto. Y que la razón por la que nunca se descubría nada era porque estas personas se comían las pruebas. Así que no quedaba ninguna evidencia, y había doctores involucrados en esto, por lo que también había encubrimientos en cuanto a hallazgos médicos y cosas así. Así que siempre había respuestas para cada pregunta que todos tenían, que parecían razonables. Los niños Burgess estuvieron hospitalizados durante casi 3 años. Nuestro hijo John, que tenía 5 años cuando ingresó, estuvo allí durante 39 meses. Y Mikey fue llevado al hospital cuando tenía 4 años y lo mantuvieron en una unidad psiquiátrica infantil durante 32 meses. Desde el momento en que entré al hospital hasta que logramos sacar a los niños por orden judicial, pasaron 1,200 días. ¿Y cuánto dinero? Cada uno teníamos una póliza de seguro de $1,000,000 que estuvo casi completamente agotada. Así que estamos hablando de $3 millones. Este fue un fragmento de Search of Satan. La siguiente parte será publicada pronto. Y recuerda mantener los ojos bien abiertos.